es curioso porque al preparar esta conferencia yo estaba un poco inquieta, la verdad. Y estaba inquieta no por lo que pensaba que iba a ocurrir, sino porque cuando la estaba preparando vi que la palabra erradicar violencia de género era una palabra muy contundente y muy absoluta, pero en realidad es lo que queremos, es lo que estamos buscando, lo que todos deseamos, ¿no? Humildemente, no sé si educando en inteligencia emocional y mindfulness conseguiremos erradicar la violencia de género. Pero sí, lo que sí tengo muy claro es que contribuiremos en una gran medida a esa erradicación. Y justo cuando empezaba a prepararla, pasó algo. Y es que mi hijo pequeño me trajo esta piedrecita que tengo ahí les he puesto una foto, creo que se ve. Es una piedra que pone valor. Y me dice, mira mamá, esta piedra la he encontrado en el cajón, en los cajones del armario de mi habitación y te la traigo. Me quedé muy sorprendida, pero yo creo en las señales y dije, bueno, pues a lo mejor eso es lo que hace falta, ¿no? Hace falta valor realmente, y así lo creo, para considerar otras alternativas educativas desde una mente de principiante, desde una mente curiosa, ¿no? Creo también que hace falta valor para mirar en nuestro interior y ver realmente quiénes somos. Y esto lo han estado hablando durante todo el Congreso. Hace falta valor también para considerar si estamos sufriendo o si estamos causando sufrimiento a los demás. Y hace falta también valor para reconsiderar nuestras creencias, que lo ha estado hablando antes el compañero Francisco. Y valor en realidad para cambiar y para transformarnos. Y eso es posible. Así que lo que yo ahora voy a hacer es, primero, hablar de lo que es la inteligencia emocional, aunque aquí ustedes entre ayer y hoy se ha hablado muchísimo. Después vamos a ver qué beneficios tiene educar en inteligencia emocional. Y después les hablaré de lo que es mindfulness, que ya ha hablado el compañero Francisco, pero yo lo haré desde la perspectiva del programa psicoeducativo MBSR. Y luego, ¿qué pasa cuando integramos inteligencia emocional y mindfulness? ¿Qué puede pasar ahí? Pues que eso es fantástico y ahora lo veremos y cómo nos puede servir realmente para contribuir por lo menos a la erradicación de la violencia de género. Entonces, vamos a empezar por la inteligencia emocional. Existen tantas definiciones de lo que es la inteligencia emocional como autores han escrito sobre el tema. Yo he traído aquí uno de los principales autores, que es Daniel Goleman, que él es psicólogo, es periodista y escritor. Y Goleman en el año 1998 ya reformuló su propia definición de lo que es la inteligencia emocional y él dijo que es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para poder motivarnos y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales. Qué bueno esto, ¿no? Para educar y contribuir a esa erradicación de la violencia de género, porque vemos que la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo, ya que tiene en cuenta los sentimientos y engloba habilidades como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la agilidad mental. Y vemos que estas características en realidad lo que hacen es configurar los rasgos del carácter, como son la autodisciplina y la compasión, que lo trabajamos mucho esto en mindfulness. La palabra autodisciplina, o sea, la palabra disciplina proviene del latín discipulus, que es aprendiz de un maestro, ¿no? Por lo tanto, la autodisciplina es aprender del maestro que todos llevamos dentro, ¿no? Y la compasión sería el reconocer el sufrimiento en el otro y el querer removerlo, transformarlo, cambiarlo para mitigar y aliviar ese sufrimiento. Pues bien, con lo que nos dice Daniel Goleman, que es la inteligencia emocional, vemos que los componentes que la constituyen son, por un lado, componentes intrapersonales del interior de una persona, como son el autoconocimiento. Han hablado ustedes mucho durante el Congreso de la necesidad de autoconocerse, que es esa conciencia que tenemos de nuestros propios estados internos,
de nuestras intuiciones, de nuestros recursos. Luego, otro de los componentes de la inteligencia emocional es la autorregulación, esa autogestión de nuestros estados y nuestras emociones. Otro componente es la motivación, que son esas tendencias emocionales que nos van a guiar al logro de objetivos. Y después tenemos también la empatía, que es esa facultad de poder sentir con el otro, sentir lo que siente la otra persona. Y después tenemos las habilidades sociales. Lo que es empatía y habilidades sociales las podríamos considerar dentro de lo que son habilidades interpersonales, entre personas. Y las habilidades sociales son esa capacidad para inducir respuestas deseables en los demás, pero no entendidas como una capacidad de control de la otra persona. No estamos hablando para nada ni de persuasión ni de manipulación, sino que estamos hablando de las capacidades de influir de manera sana, colaborativa y siempre, siempre teniendo en cuenta el agradecimiento. Por lo tanto, ya hemos visto lo que es la inteligencia emocional y los componentes que la constituyen, pero ahora yo creo que es necesario también hacer un poquito hincapié en qué habilidades humanas construyen la inteligencia emocional, es decir, qué habilidades son necesarias para el procesamiento de esa información emocional, ¿no? Y aquí les voy a enseñar un modelo que es el que se considera el más relevante entre todos los modelos, y es el modelo de Salovey y Mayer. Ellos defienden que es necesario una serie de habilidades internas del ser humano y que se pueden trabajar. O sea, lo bueno es que nunca es tarde para poder trabajarlas. No es necesario que sean muy jovencitos. Los que tenemos mucha juventud acumulada también podemos trabajarlas. No hay límite de edad, ¿no? Y esas habilidades son necesarias para percibir, para evaluar y para expresar y autorregular las emociones de una manera inteligente, ¿no? Y que nos lleve en realidad pues, al logro de ese bienestar, sobre todo teniendo en cuenta las normas sociales y los valores éticos. Entonces esas habilidades son la percepción y la identificación, es decir, ser consciente de las emociones propias y las ajenas y poder expresarlas. Luego, otra de estas habilidades es la facilitación, es decir, utilizar las emociones para mejorar nuestro pensamiento. Después, la comprensión emocional, que sería entender por qué me siento así y que podemos ver que las emociones también son cambiantes, es decir, las emociones no son ni positivas ni negativas. Pueden ser agradables, desagradables, pero las emociones, todas las emociones tienen un gran mensaje para nosotros. Todas las emociones son necesarias. Así que cada vez que tengamos una emoción, preguntémonos qué mensaje tiene para nosotros. Y después, una de las habilidades, la otra de las habilidades sería la regulación, que es el hecho de poder regular las emociones propias y las ajenas, aumentándolas, disminuyéndolas o cambiándolas incluso. Entonces, visto esto, ¿qué nos ofrece en realidad la inteligencia emocional? Pues nos ofrece lo que tanto se está pidiendo también en este congreso, que es la posibilidad de conocernos interiormente, de realizar una introspección profunda para saber quiénes somos nosotros y saber cuáles son nuestras creencias, tanto las que nos limitan como las que nos posibilitan, saber cuáles son nuestros valores, saber cuáles son nuestras fortalezas, aprender a autogestionarnos también emocionalmente, saber qué nos motiva y sentirnos y sentir con los demás, es decir, tener relaciones sanas y sostenibles. En definitiva, es saber quién soy yo y cómo me relaciono yo conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Estos serían los beneficios de educar en la inteligencia emocional. Y ahora vamos a ver qué es mindfulness. Y para decirles qué es mindfulness, lo primero es les voy a hablar desde el programa en el que yo soy instructora en prácticas, que es el programa MBSR, el programa psicoeducativo MBSR. Sus siglas son Mindfulness Based Stress Reduction, que es un programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Y aquí les voy a presentar a su creador, que es el doctor Jon Kabat-Zinn. Él es profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts y él fue el que desarrolló este programa. Él desarrolló este programa en un hospital al que el resto de los hospitales de los Estados Unidos les trasladaban todos aquellos pacientes
a los que la medicina no podía dar remedio a sus males. Eran enfermos crónicos, con dolores crónicos o con problemas psicosomáticos. Él actuaba allí como una especie de red de salvamento, ¿no?, para aquellos a los que la medicina no podía resolver su malestar. Y él reunía a estas personas en grupos y hacía un enfoque muy innovador, y es que tenía que ver con entrenar la atención, lo que antes nos ha compartido el compañero Francisco José. Es ver cómo entrenar la atención nos servía para cuidarnos mucho mejor. Él lo que hizo fue integrar los fundamentos y las enseñanzas de la psicología budista con las enseñanzas de la ciencia occidental, creando así este programa. Entonces, con este entrenamiento de la atención, él medía su efecto en la calidad de vida de las personas. Si se fijan, la palabra atención tiene un valor terapéutico. Por ejemplo, cuando un profesional de la salud presta atención al paciente, esto tiene un efecto positivo en la evolución del enfermo. Por lo tanto, usamos la atención como un equivalente a cuidado. Y digo cuidado como una palabra de mimo, en realidad. Pues bien, este enfoque del doctor Jon Kabat-Zinn era desarrollar una medicina que integrara la mente y el cuerpo. Y en esta integración ver qué aspectos del cuerpo generaban malestar emocional para poder resolverlos y ver qué aspectos de la mente generaban dolores y molestias en el cuerpo con el fin de resolverlos también. ¿Pero qué es concretamente mindfulness? Bueno, antes de esto sí que me gustaría decirles, él empezó a publicar los resultados sobre su programa a partir del año 1980. Es decir, hace ya más de 40 años que está utilizando este programa en MBSR. Y a día de hoy es el entrenamiento de mindfulness con más base científica, es el más medido y sobre el que existen más publicaciones. Él allí en Massachusetts formaba instructores y uno de los pioneros que se formó con él fue el doctor en psicología Andrés Martín Asuero, quien trajo esta formación aquí a España y desde el 2004 está formando también a instructores y es mi formador. Pues bien, hemos dicho que gracias a la labor del doctor Jon Kabat-Zinn podemos saber qué es mindfulness o conciencia plena. ¿Y qué es? Pues vamos a utilizar una definición de él, y él dice que es prestar atención de forma deliberada al momento presente sin juzgar. Es decir, lo que está ocurriendo aquí y ahora. ¿Y por qué pongo este símbolo? Este símbolo chino es un ideograma que se pronuncia Qiang y es como se dice mindfulness en chino. Y me gusta porque es una combinación, Qiang es una combinación entre presencia y corazón. Es decir, mindfulness es un tipo de atención con el corazón, porque en realidad el corazón forma parte de la mente. Hay estudios en neurociencia muy interesantes que demuestran cómo las ondas del corazón afectan directamente a las ondas del cerebro. Pues bien, según el doctor Jon Kabat-Zinn, mindfulness es esa atención deliberada con el momento presente. Estamos atendiendo a lo que hay sin juzgar si nos parece bien, si nos gusta o si no nos gusta, simplemente estando con lo que hay. ¿Y esto cómo se realiza? Pues se realiza a través de prácticas concentrativas, centrando la atención en la respiración. Y está demostrado que los procesos de respiración son procesos de sanación del cuerpo. Mindfulness, en contra de lo que muchas personas creen, no es buscar la éxtasis ni la iluminación, ni es una religión, y esto sí que me gusta explicarlo. No es escapar del dolor, tampoco es suprimir emociones y no es una técnica de relajación, aunque al final llegamos a esa relajación, y no es tampoco un pensamiento positivo. Es poner toda la atención en el presente, a lo que estamos haciendo, disminuyendo sobre todo ese piloto automático, lo que estamos a veces haciendo, que nos va la mente a pensamientos de pasado o a pensamientos de futuro o a tareas pendientes, es estar con lo que hay. Y cuando notamos que la mente se va a esos pensamientos de pasado o futuro, pues con cariño y amabilidad atraerlas hacia el momento presente a través de la concentración en la respiración. En realidad es un entrenamiento mental
que se acaba convirtiendo en una filosofía de vida. Y es muy interesante saber qué beneficios aporta el mindfulness en nuestra salud, en nuestra propia eficacia personal y en nuestras relaciones con los demás. Algo necesario para lo que podría ser el contribuir a esa erradicación de la violencia de género. Y para ello nos vamos a apoyar de los descubrimientos de la neurociencia moderna, ya que a través de ellos podemos ver cómo funciona nuestro cerebro y la capacidad que tienen esos procesos de atención en el bienestar de las personas y en su eficacia como personas, ¿no? Y para ello, una de las grandes representantes de la neurociencia es la doctora Nazaret Castellanos. Ella es doctora en Medicina y Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid y una investigadora científica de prestigio. Es adorable cada vez que se le escucha hablar con qué sencillez nos explica qué pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando practicamos mindfulness, ¿no? Y para la doctora Castellanos, comprender qué pasa en el cerebro y en el cuerpo cuando se medita es muy interesante también para el mundo académico por 3 razones principalmente. Primero, porque se estudian los mecanismos de la atención y esto es uno de los procesos cognitivos más importantes. Y practicar mindfulness es practicar la atención plena. Luego, porque las razones por las que es importante es porque nos permite entender qué son las emociones. Y aquí esto está muy relacionado con la inteligencia emocional, porque practicando mindfulness está demostrado científicamente que regulamos mejor, aprendemos a regular mejor las emociones. Y la tercera de las razones es que estamos regulando el quién soy yo. Es decir, practicando, cada persona se observa a sí misma. Se observa cómo se percibe y cómo se puede regular, y esto es muy revelador. Uno de los resultados más sólidos de la neurociencia de la meditación es que a más divagamos, más infelices nos sentimos. Y esto antes también lo ha dicho el compañero Francisco José. Una mente que divaga es una mente infeliz. Cuando rumiamos en exceso, sentimos mucho mayor malestar psicológico. Y cuando practicamos mindfulness, reducimos ese ajetreo mental. Por lo tanto, neurocientíficamente se ha podido demostrar que el entrenamiento en mindfulness proporciona una forma de cultivar ese equilibrio emocional y disminuir la atención de los patrones habituales que oscurecen la percepción y alteran el juicio, ¿no? Esas creencias irracionales de las que se han hablado antes. Fíjense qué interesante, ¿eh? Con la inteligencia emocional hemos dicho antes que nos conocemos y aprendemos a autorregularnos. Por lo que mindfulness nos va a ayudar a equilibrarnos emocionalmente y además a disminuir esos patrones habituales de pensamiento y comportamiento que suelen distorsionar la percepción y alterar el juicio. Por lo tanto, estamos viendo cuánto valor tiene el trabajar la atención plena. Y es que ya lo dijo allá por el año 1890 el padre de la psicología funcional, William James. Él dijo que la capacidad de traer de vuelta de forma voluntaria una atención errante, que es lo que hace nuestra mente divaga, vagabundea, ¿no? De pasado a futuro. Entonces, esa capacidad de traer de vuelta de forma voluntaria la atención errante una y otra vez es la base del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Y nadie es dueño de sí mismo si no la tiene. Por lo tanto, él ya dijo que una educación que permitiese mejorar esa capacidad sería la educación por excelencia. Qué bueno lo que dijo ya por el año 1890, fue un visionario. Y él dijo que es más fácil definir ese ideal que dar indicaciones prácticas para alcanzarlo, pero ahora ya las tenemos. Y la neurociencia nos está apoyando. Así que se trata de ponerlo en marcha, ¿no? Y otro de los pioneros que nos habló de esto y que descubrió la neuroplasticidad del cerebro fue don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en el año 1906, porque él descubrió cómo funciona la neurona en el cerebro. Entonces se dio cuenta que el cerebro es plástico, es decir, el cerebro puede cambiar. Por eso él manifestó que una persona, si se lo proponía, podía ser escultor de su propio cerebro. Y ser escultor del propio cerebro significa que cuando aprendemos una serie de cosas, las neuronas van formando nuevos canales o nuevas vías de comunicación
que permiten integrar los conocimientos, los movimientos, las emociones y las experiencias. Y el ser escultor de nuestro propio cerebro nos permite de alguna manera actuar sobre la mente, porque la mente está asociada al cerebro. En la mente tenemos emociones, experiencias, recuerdos que también se guardan en el cerebro. Y en la mente tenemos también esa capacidad de percibir y entender cómo funciona la realidad. Por tanto, si cambiamos el cerebro, cambiamos la mente. Y si podemos cambiar la mente, podemos cambiar la vida. Por lo tanto, los efectos que hemos visto que se están viendo de la práctica de mindfulness se pueden resumir en 3 ámbitos muy importantes para lo que estamos buscando, que es el contribuir a la erradicación de esa violencia de género. Primero, un ámbito tiene que ver con mejorar el bienestar personal. Es decir, cuando una persona se presta atención, se cuida más y mejora su bienestar personal y se reduce el estrés. Y este es el planteamiento principal del programa MBSR. Pero hay otras ventajas al practicar mindfulness. Al prestar mejor atención en las cosas, esto genera beneficios en la calidad del trabajo y se cometen menos errores y se acaba siendo mucho más eficaz. Pero luego también hay una mejora en las relaciones interpersonales. Qué bueno esto, para lo que estamos hablando hoy, porque el prestar atención, al prestarnos nosotros más atención, hay una mejora de la empatía y de esa capacidad de sentir con el otro, y se acaba reduciendo la agresividad. Es decir, se acaba obteniendo una mejor conexión con los demás. Al final, lo que estamos viendo es que la atención funciona como un sistema que conecta, que nos conecta y sana procesos. Por lo tanto, con todo esto, vemos que el propósito de un programa psicoeducativo MBSR es desarrollar 4 circuitos neuronales que son plásticos, que podemos desarrollarlos y trabajarlos a cualquier edad, nunca es tarde, y que en realidad están actuando como motores del bienestar interno. Y estos circuitos son, el primero, el circuito de la atención, que ya hemos hablado de él, ¿vale? Que otro de los circuitos que se trabaja es el del talante, es decir, cómo desarrollar una predisposición favorable a lo que nos esté pasando, ¿no? A lo que nos vaya pasando en la vida. En definitiva, es una propuesta científica para mejorar nuestro bienestar y hacer de él, sobre todo, un bienestar duradero. Si nuestro bienestar mejora, eso tendrá una resonancia de gran alcance que va a mejorar, va a hacer que mejoren las relaciones que tenemos con los demás. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios de educar en mindfulness? Pues que adquirimos conciencia de cómo me quiero relacionar yo conmigo mismo, conmigo misma y con el mundo, con los demás. No me digan que esto no es interesante y no es importante, y puede ser un gran avance para la educación. Nos falta ese valor que hemos dicho aquí, para llevar esto a cabo. Imagínense que la Universidad Nacional de Frontera sea una pionera también en esto, ¿no? Por lo tanto, si integramos inteligencia emocional y mindfulness en la educación, ¿qué va a pasar ahí? Antes la doctora Neri Sullón ha dicho cómo educar para aprender a ser y educar para la vida. Yo creo que estas 2 capacidades, porque son 2 capacidades que tenemos el ser humano, trabajándolas pueden darnos muchos beneficios en la educación, para obtener esa educación integral de la que tanto ustedes están hablando, de respeto, tolerancia y solidaridad. Porque el mindfulness, de inteligencia emocional sabemos mucho, pero mindfulness puede que sea ahora el gran desconocido, ¿no? Y cada vez se va haciendo más hueco ahí. Entonces, creo que el mindfulness puede ser el gran eslabón, es decir, el gran enlace para potenciar la práctica de la inteligencia emocional, siendo muy relevante en todos los entornos educativos. Yo creo que mindfulness es un elemento facilitador e integrador de la propia inteligencia emocional. Y antes les he hablado del ideograma Chiang chino, que es el que nos decía lo que era mindfulness, que era presencia con corazón. Pues algo muy interesante es que cuando trabajamos la atención de manera deliberada, con constancia,
al final también acabamos abriendo nuestro corazón. Es decir, nos ayuda a traer amor, a traer verdadero amor a nuestras vidas. Y esto lo dice Thich Nhat Hanh, el maestro budista Thich Nhat Hanh, y él nos dice que hay 4 elementos de ese verdadero amor que la práctica de mindfulness nos ayuda a generar. Y fíjense qué interesantes. Primero, el primer elemento es la bondad amorosa. Es esa capacidad de hacer feliz a la otra persona. Si nosotros nos transformamos y nos sentimos bien, podemos hacer sentirse bien a la otra persona. La práctica de mindfulness nos va a ayudar a restaurar nuestra firmeza, nuestra paz y nuestra libertad con nosotros mismos. Y así también logramos que la otra persona se sienta bien, se sienta en definitiva feliz. El segundo de los elementos del verdadero amor es la compasión, que antes hemos hablado, ¿no? Es esa capacidad de entender el sufrimiento de la otra persona y ayudar a transformarlo para aliviarlo. Si verdaderamente amamos, podemos ser capaces de entender el sufrimiento de la otra persona. Y eso solo puedes saberlo si tú primero has experimentado y has entendido cuál es tu sufrimiento y has llegado a afrontarlo y a aliviarlo, a transformarlo. Y de aquí la palabra autocompasión, ¿no? La compasión con uno mismo. Por eso es crucial que primero apliques compasión a ti mismo para después darla a los demás, porque así podrás ayudar a otros a aliviar su propio sufrimiento, ¿no? Y cuánto sufrimiento hay en la violencia de género. El tercer elemento del verdadero amor es la alegría. Amar genera alegría, no solo a quien ama, sino al amado. Y esto ¿no es hermoso? Me parece hermoso. Y el cuarto elemento es la inclusión de todo, es la conexión. Y ahí es donde tu sufrimiento es mi sufrimiento, es adquirir esa conciencia, pero también tu alegría es mi alegría. Y voy a acabar con una frase de Thich Nhat Hanh. Y él dice que si uno desea que un árbol crezca, de nada sirve regar las hojas. Hay que regar las raíces. Y la verdad es que las raíces de la violencia de género están en la educación que principalmente las personas han recibido, sobre todo los 8 primeros años de vida, a través de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus cuidadores, y que sí ha sido complementada con la que se reciben en los centros educativos o en las escuelas, pero principalmente por la que se recibe por los cuidadores directos. En este congreso, en el día de ayer y en el día de hoy, en esta Universidad Nacional de Frontera, están las mujeres y los hombres que serán las futuras mamás y los futuros papás de las próximas generaciones que están por venir. Ojalá, de verdad, de todo corazón lo deseo, que este congreso les inspire para formarse ellos y educar a sus hijos en conexión continua con la esencia más profunda que tiene el ser humano, con su esencia, que es nada más y nada menos que el amor. Y hemos visto que educar integrando la inteligencia emocional y el mindfulness puede ser una de las vías para educar en conexión con esa esencia del ser humano, que es educar en amor. Y de esta forma podremos contribuir a erradicar la violencia de género en el ámbito educativo. Ojalá de corazón les inspire. Y ahora sí, gracias. Gracias por haberme dado esta oportunidad de dejar esta pequeña semillita y vamos a abrir espacio por si hay alguna pregunta. Dejo de compartir. Bien, muchas gracias, Cristina.